Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a analizar un ensayo clínico muy interesante que tiene que ver con la aplicación de campos electromagnéticos pulsantes y ejercicios en pacientes con síndrome de impingement de hombro. Un ensayo clínico randomizado a doble ciego controlado por placebo que tiene una nota 9 de 10 en la escala Pedro. Es decir, que tiene una alta calidad metodológica y un muy bajo riesgo de sesgo. Por lo tanto, valdría la pena analizar este estudio para tratar de determinar si los resultados son aplicables a la práctica clínica. Vemos entonces que los autores han encontrado en su conclusión que la combinación de campos electromagnéticos pulsantes y ejercicios son efectivos para mejorar la función, la fuerza y disminuir el dolor en pacientes con impingement. Sin embargo, los resultados deberían ser interpretados cuidadosamente debido a la escasez de diferencia entre ambos grupos. Lo primero que debe identificar el lector es si tiene el estudio una plataforma, un registro en una plataforma de ensayos clínicos con el número correspondiente. Este punto es muy importante porque ayuda a transmitir tranquilidad al lector de que los autores realizaron la inscripción de su proyecto y luego lo llevaron adelante al pie de la letra sin producir modificaciones que estén a favor de su hallazgo esperado de los resultados que ellos quieren encontrar. Vamos a ver entonces que el objetivo del trabajo fue evaluar la efectividad del PENF y ejercicios en la reducción del dolor, mejorar la función y el aumento de la fuerza en pacientes con impingement. El segundo punto a analizar tiene que ver con identificar si la asignación de los sujetos a ambos grupos fue en forma randomizada y utilizando algún esquema en donde los sujetos no puedan identificar a qué grupo forman parte. Sobre todo si los evaluadores de los outcomes o de las variables resultados no pueden identificar a qué grupo perteneció cada paciente. Entonces, generalmente se utilizan los sobres sellados opacos numerados para asignar a los pacientes o a los sujetos intervinientes a cada grupo. Este también sería el caso. El tercer punto a identificar tiene que ver con la comparabilidad de ambos grupos. En este caso, vemos que tanto para edad, índice de masa corporal, altura, masa corporal, duración de los síntomas, los principales factores pronósticos son homogéneos, es decir, son parecidos o comparables. Entonces, ¿qué se hizo en este estudio? Los sujetos, en primer lugar, recibieron 3 semanas de PENF activo o placebo, dependiendo del grupo del que participen. Después de esas 3 semanas, los sujetos iniciaron un protocolo de 6 semanas de 2 veces por semana de ejercicios de fortalecimiento del hombro. Vemos aquí que los parámetros utilizados para la prescripción del PENF fueron 9 sesiones divididas 3 veces por semana durante 3 semanas, 30 minutos por aplicación, en donde se utilizó una frecuencia de 50 Hz pulsada a una intensidad de 200 Gauss o 20 militesla. Van a ver que esta es la posición en donde se aplicó el dispositivo, una marca conocida aquí en Argentina. Y lo que tendríamos que ahora empezar a analizar es cómo se trataron los datos desde el punto de vista estadístico, cuál fue el tratamiento de los datos. El lector tiene que tener la capacidad de identificar si el estudio realizó un análisis por intención a tratar. Esto es muy importante porque el análisis por intención a tratar respeta la randomización de los grupos. Por lo tanto, es de esperar que si se aplicó el análisis por intención a tratar, uno puede generalizar los resultados a posteriori. El siguiente punto a tener en cuenta es la pérdida de follow-up o de acompañamiento o seguimiento de los sujetos de cada grupo. Siempre se utiliza un valor de corte entre el 15 y el 20% del total para poder justamente generalizar los resultados del trabajo. En este caso, vemos que 4 sujetos del grupo PENF y 6 del grupo placebo perdieron el seguimiento a lo largo del trabajo. Entonces, si partieron 26 en el grupo activo y 30 en el grupo placebo y finalmente quedaron 22 y 24, uno podría decir de que se cumple este criterio de pérdida de seguimiento que no supera el 15 o 20%. Vamos entonces ahora a analizar los resultados, principalmente enfocándonos en lo que sucede con el dolor medido con la VAS.
Vemos que para evaluar la función utilizaron la escala UCLA y la Constant Marley. Pero vamos a enfocarnos en el dolor. Usaron la VAS, vemos que el grupo PENF comenzó con un dolor de 6.8 y el grupo placebo de 7.7. Al cabo de 3 meses, el grupo activo terminó con 2.7 y el grupo placebo 3.4. Uno podría decir, ambos grupos mejoraron significativamente con respecto al dolor. Pero lo que nos interesa a los lectores analizar para determinar la eficacia de una intervención es la comparación entre grupos. Entonces tendríamos que comparar este 2.7 y este 3.4 de dolor. Para ello, nos vamos a ir a una calculadora de intervalo de confianza, en donde vamos a encontrar que de los 30 sujetos asignados al grupo control, que terminaron con 3.4 de dolor, 3.1 de desvío estándar, 26 al grupo experimental, 2.7 de dolor y 3 puntos de desvío estándar, la diferencia de medias entre grupos es de 0.7. En una escala de 0 a 10, yo podría decir, o podríamos decir, que esta diferencia de dolor en las medias entre los grupos es un poco baja. Pero el punto aquí que interesa es analizar el intervalo de confianza. Y vemos que va desde menos 0.94 a 2.34. Cuando se analiza un test de diferencia de medias, cuando el 0 cae dentro del intervalo de confianza, significa que no hay diferencias entre los grupos. Por lo tanto, aquí el 0 está cayendo dentro del intervalo de confianza. Eso significa que no existen diferencias entre los grupos. Por lo tanto, adicionar o aplicar campos electromagnéticos pulsantes en pacientes con síndrome de impeachment no representa un beneficio significativo a la terapéutica con ejercicios que habitualmente se utiliza. Esa es la interpretación que podríamos hacer, que va un poco en contra de lo que los autores plantearon al principio del trabajo, en donde dijeron que el PENF y los ejercicios son efectivos para mejorar la función, la fuerza y disminuir el dolor. Nosotros analizamos únicamente la variable dolor, pero si hubiésemos analizado la función con las escalas, hubiésemos encontrado el mismo resultado. Por lo tanto, sí tienen razón al sugerir que hay que tomar con cautela los resultados por la escasez de diferencia entre grupos. Yo diría por la ausencia de diferencia entre los grupos, que no es significativa. Eso significa entonces, repito, que adicionar o utilizar el PENF 3 semanas antes de iniciar los ejercicios no agrega ningún beneficio a la terapéutica con respecto al dolor y la función. Habría que evaluar si sumar PENF mientras se realiza la terapéutica con ejercicios adiciona beneficios en alguna de estas variables. Eso es todo, espero que les sirva, nos encontramos en la próxima oportunidad.